Excelente día tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarles y acompañarles en esta cápsula informativa de Crucial, donde le presentamos un resumen con las noticias más relevantes de esta semana. Le invitamos también a mantenerse en sintonía a través del 90.3 FM y seguir nuestra transmisión de Facebook a través de la página RCP Noticias. Les saluda su servidora Patti González. Sin más que decir, iniciamos con la información. En noticias internacionales, durante las primeras semanas de marzo de 2026, el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán han registrado una fuerte escalada militar con bombardeos, cambios en el liderazgo iraní, despliegues de tropas y tensiones en puntos estratégicos del Medio Oriente, generando preocupación internacional por el impacto regional y energético. La guerra se intensificó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra instalaciones militares en Irán. Durante esos bombardeos murió el líder supremo iraní Ali Khamenei, quien había gobernado el país desde 1989, junto con varios integrantes de su familia. Tras su muerte entre el 3 y el 8 de marzo, la Asamblea de Expertos de Irán eligió como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido dirigente, quien asumió el cargo el 9 de marzo en medio del conflicto armado. En respuesta a los ataques iniciales, Irán lanzó misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses y objetivos en países aliados de Washington en la región, lo que amplió el conflicto a varios frentes del Medio Oriente. La tensión también alcanzó el estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo, donde Irán amenazó con restringir el paso de embarcaciones, provocando afectaciones en el comercio energético internacional. En los últimos días, Estados Unidos anunció el envío de aproximadamente 2.500 marines adicionales a Medio Oriente y realizó ataques contra instalaciones militares iraníes en la isla de Karg, un punto estratégico para las exportaciones petroleras del país. Hasta mediados de marzo de 2026, los enfrentamientos continúan con ataques y amenazas entre las partes involucradas, mientras diversos gobiernos y organismos internacionales han reiterado llamados a una desescalada del conflicto en la región. Pasando a noticias nacionales, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE realizaron una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México al ingresar a la cancha de fútbol que el gobierno capitalino instalaba en la plancha para un evento deportivo programado en marzo de 2026. Los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2026, cuando alrededor de 100 maestros de la sección 9 de la CENTE retiraron vallas metálicas e ingresaron a la plancha del Zócalo capitalino, donde se colocaba una cancha de pasto sintético para realizar la llamada clase de fútbol más grande del mundo, prevista para el 15 de marzo, con el objetivo de intentar romper un récord Guinness. Durante la movilización, los docentes caminaron sobre el campo instalado y realizaron una protesta pacífica para exigir un diálogo con autoridades educativas y denunciar presuntas irregularidades en la asignación de plazas y procesos de basificación, particularmente en escuelas de la alcaldía Iztapalapa. Los maestros señalaron que, según sus denuncias, algunas plazas educativas han sido otorgadas a personas recomendadas, lo que, afirman, afecta a docentes con nombramientos provisionales que esperan obtener estabilidad laboral. La protesta ocurrió mientras trabajadores continuaban con el montaje del campo para el evento deportivo, que formaba parte de actividades previas relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026 que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá. Tras varios minutos, los manifestantes se retiraron del lugar y las labores de instalación de la cancha continuaron con normalidad en la Plaza de la Constitución. Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un plan B para modificar el sistema electoral luego de que su propuesta de reforma constitucional fuera rechazada en la Cámara de Diputados durante la segunda semana de marzo del presente año.
El 11 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral promovida por el gobierno federal al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, a pesar de obtener 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. La iniciativa buscaba realizar cambios profundos al sistema electoral mexicano, entre ellos reducir el número de senadores, disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y bajar aproximadamente el 25% el gasto electoral, además de modificar el sistema de representación proporcional y regular el uso de inteligencia artificial en campañas. Tras el rechazo legislativo, la presidenta anunció que impulsará un plan B que consistirá en presentar reformas a leyes secundarias, las cuales pueden aprobarse con mayoría simple en el Congreso. Entre las medidas que se analizan dentro de esta alternativa se encuentran ajustes en el funcionamiento de las autoridades electorales, cambios en la asignación de legisladores plurinominales y posibles modificaciones al calendario de la elección judicial prevista para 2027 con el objetivo de reducir costos y simplificar los procesos electorales. El debate político continúa en el Congreso, mientras el gobierno federal prepara la presentación formal de esta nueva estrategia legislativa para reformar el sistema electoral en México. Pasando a noticias estatales, en la ciudad de Oaxaca aparecieron lonas en espacios públicos con mensajes dirigidos a diputados federales que votaron en contra de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal. Los mensajes generaron reacciones políticas y también un pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las lonas fueron colocadas en distintos puntos de la capital oaxaqueña, principalmente en puentes peatonales y vialidades, donde se exhibían fotografías y nombres de legisladores federales originarios del estado que votaron en contra de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. En los mensajes se les señalaba como traidores a la patria y se afirmaba que votaron contra la reforma electoral y contra el pueblo. Entre los diputados mencionados se encuentran legisladores de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, quienes forman parte de la coalición que ha acompañado a Morena en el Congreso. La colocación de estas lonas ocurrió después de que la reforma electoral promovida por el gobierno federal no alcanzara la mayoría calificada necesaria para aprobar cambios constitucionales tras la votación realizada en la Cámara de Diputados durante marzo de 2026. Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no considera correcto exhibir públicamente a los legisladores por el sentido de su voto, al afirmar que este tipo de acciones no son necesarias dentro del debate público. ¿Y qué opinión le merece que morenistas se exhibieron allí en Oaxaca mantas con integrantes del PT y del Verde que votaron en contra? Esta exhibición. Pues no está bien, ¿no? No creo que sea algo correcto. Claro que el pueblo de México pues sabe quién votó a favor y quién en contra. Es un pueblo muy informado, pero no hace falta esta exposición. El caso ha generado discusión en el ámbito político nacional, mientras continúan las negociaciones legislativas relacionadas con el Plan B de la reforma electoral que el gobierno federal busca impulsar en el Congreso. En noticias regionales, víctimas del accidente del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec alcanzaron un acuerdo económico con el gobierno de México como parte de un proceso legal de reparación del daño derivado del siniestro ocurrido en Oaxaca. De acuerdo con información difundida el 10 de marzo de 2026, 3 víctimas del accidente lograron un acuerdo reparatorio económico con el gobierno federal, con lo cual se suspenden las acciones penales relacionadas con su caso. El acuerdo se concretó a través de un mecanismo de justicia restaurativa en el que participaron las personas afectadas, sus representantes legales y autoridades federales. Según se informó, el convenio contempla indemnizaciones económicas para las víctimas, así como el reconocimiento de los daños ocasionados durante el accidente ferroviario, aunque los montos de la compensación no fueron revelados públicamente por cuestiones de seguridad. El acuerdo fue validado por un juez como parte del proceso legal. Los abogados de las víctimas señalaron que este mecanismo permite evitar un juicio prolongado al tiempo que garantiza una reparación directa del daño para quienes resultaron afectados en el incidente. No obstante, también se informó que otros afectados continúan con procesos
procesos legales, por lo que podrían alcanzarse nuevos acuerdos en los próximos meses. El tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos estratégicos del gobierno federal para conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México, por lo que el caso del accidente y la atención a las víctimas se mantiene bajo seguimiento de autoridades y del sistema judicial. Continuando en el Istmo de Tehuantepec, una asamblea regional de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vinculado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fue suspendida en el municipio de Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec, luego de registrarse un enfrentamiento entre integrantes del propio magisterio. Los hechos ocurrieron durante la Asamblea Regional Representativa Ampliada de la Sección 22, en la que participaban integrantes del Pleno de comités, coordinadoras delegacionales, representantes de centros de trabajo y organismos auxiliares del sindicato. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la reunión tenía como objetivo analizar el informe de la Comisión Política Regional y definir la ratificación o reestructuración de esa representación sindical. Sin embargo, durante el encuentro surgieron desacuerdos entre grupos de maestros que derivaron en una confrontación física entre algunos participantes. Ante el clima de tensión y para evitar que el conflicto escalara, los organizadores decidieron suspender la asamblea antes de concluir los trabajos programados que originalmente estaban previstos para finalizar ese mismo día. El incidente ocurrido en medio de diversas actividades sindicales que el magisterio disidente ha realizado en Oaxaca durante marzo de 2026, incluyendo reuniones internas y movilizaciones relacionadas con temas laborales y organizativos dentro de la sección 22. Hasta el momento, la dirigencia magisterial no ha informado oficialmente sobre posibles sanciones o nuevas fechas para retomar la asamblea suspendida. Pasando a temas locales, elementos de la Secretaría de Marina localizaron y aseguraron una toma clandestina de hidrocarburos en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, en inmediaciones de la refinería y uno de los ductos de Petróleos Mexicanos. El hallazgo fue informado luego de que personal de seguridad física de Pemex detectara una conexión ilegal en un ducto ubicado cerca de la calzada La Refinería, en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, en el puerto de Salina Cruz. Tras el reporte, elementos de Infantería de Marina de la 10ª Región Naval acudieron al sitio para brindar seguridad perimetral y evitar riesgos para la población cercana, mientras se realizaban los trabajos técnicos para controlar la situación. Posteriormente, especialistas y superiores del área de seguridad física de Pemex realizaron labores de soldadura, sellado y tapado del ducto con el objetivo de inhabilitar la conexión ilegal y evitar la extracción de combustible. Los trabajos concluyeron aproximadamente a la 1:20 p.m, cuando la toma clandestina quedó completamente clausurada. Autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones coordinadas entre instituciones federales para combatir el robo de hidrocarburos, delitos que además representan riesgos para la población y el medio ambiente debido a posibles fugas o explosiones en los ductos. La zona permaneció resguardada por personal naval durante las labores técnicas, mientras se aseguraba el área cercana a la refinería de Salina Cruz. Por otra parte, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a una persona en flagrancia por un presunto robo de cable eléctrico dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en el municipio de Salina Cruz. Los hechos ocurrieron cuando personal naval que realizaba labores de vigilancia en instalaciones de Petróleos Mexicanos en el puerto de Salina Cruz detectaron a una persona presuntamente sustrayendo cableado eléctrico en el interior del complejo. De acuerdo con el reporte, el individuo fue sorprendido en flagrancia mientras manipulaba cableado eléctrico perteneciente a la infraestructura de la empresa productiva del estado. Tras ser interceptado por los elementos de seguridad, fue asegurado en el lugar.
Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con el material presuntamente sustraído para que se realizaran las investigaciones y se determinara su situación jurídica. Las autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones de vigilancia y protección de instalaciones estratégicas, particularmente en complejos petroleros, donde el robo de cableado y equipo representa riesgo para la operación industrial y para la seguridad de las instalaciones. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad del detenido ni mayores detalles sobre el caso, mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades competentes. De esta manera llegamos al final de esta cápsula informativa de Crucial. Agradeciendo el favor de su atención, le recordamos que puede escucharnos a través del 90.3 FM y seguir nuestra transmisión de Facebook en la página de RCP Noticias, donde continuaremos llevando hasta usted la información más relevante. Le acompañó en esta emisión su servidora Patti González. Que tenga un excelente fin de semana.